pues me da mucho gusto saludarlos en este principio de año, un año en donde la información se da de manera vertiginosa. Por ejemplo, nos encontramos con la realidad terrible de las amenazas de Trump, este llamado terrible, atroz, de una deportación masiva, que por cierto puede significar ni más ni menos que terrorismo de Estado, si se lleva a cabo como se ha planteado. Por otro lado, nos encontramos con una buena noticia, la buena noticia de los 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, donde se plantea, con reformas constitucionales de enorme profundidad, una transformación del sistema político mexicano. Y bueno, no podemos olvidarnos de la guerra que se lleva a cabo en Ucrania, la guerra, el genocidio de Gaza, donde hay 44,000 muertes y contando. No vamos a saber cuántas personas han muerto en esta terrible guerra, en este genocidio, hasta que termine la pesadilla. Y vamos a comenzar precisamente reflexionando en torno a lo que ocurre con esta intentona, esperemos que así sea, con esta llamada a la locura y a lo que yo mencionaba como terrorismo de Estado por parte de Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos. Y quiero agradecer mucho el que ya nos acompaña, Soraya Vázquez. Soraya es verdaderamente una referencia en términos de la defensa de derechos humanos de los migrantes. Es una referencia en este movimiento que lleva décadas de acción. Y yo agradezco mucho que Soraya pues se encuentre con nosotros vía Zoom. Soraya está en Tijuana. Hola Soraya, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto de estar contigo. Es siempre un placer platicar contigo. Soraya, pues la pregunta inicial es ¿cómo se encuentra Tijuana en estos momentos en términos de la infraestructura, en términos de los recursos económicos, humanos, para poder enfrentar esta realidad que puede venírsenos encima con una deportación masiva por parte del gobierno de Trump? Pues mira, yo te diría que en términos generales hay como una especie de tensa calma entre la población migrante, hay mucha incertidumbre, no se sabe exactamente qué va a pasar. En cuanto a, por ejemplo, si se va a continuar con esta posibilidad de ingresar a través de esta aplicación CBP One, ¿no? Sobre todo hay incertidumbre en la población con respecto a eso. Y en cuestión de infraestructura, pues mira, Tijuana, como tiene una vocación migrante, ha desarrollado ya, digamos, tiene una capacidad instalada para recibir, ¿no? Una migración fuerte y demás. Hay alrededor de 20 y tantos albergues de sociedad civil. El gobierno del estado, por ejemplo, en Tijuana tiene, me parece, son 3 albergues. Hay un albergue muy grande del gobierno federal y entiendo que todos están pues ya alistándose para recibir, digamos, pues a nuestros connacionales, que es muy probable que sí vayan a ser deportados de esta forma masiva. Yo debo decir que, por ejemplo, no es algo tan extraño, ¿no? Porque simplemente el año pasado en Tijuana se recibieron alrededor de 40,000 personas deportadas. En estos días que recién inició el año ya estamos viendo ya la llegada de 40, 50 personas al día. Entonces, digamos, estamos ya en la espera, ¿verdad? Porque como dices tú, es una amenaza. No sabemos qué tanto se vaya a cumplir, pero estamos, pues nosotros como organizaciones de sociedad civil, sí estamos preparados. Soraya, yo quisiera preguntarte sobre las acciones que emprende el gobierno mexicano para enfrentar esta situación. Por un lado hay un acuerdo político, una necesarísima cambio de actitud en los consulados, que trabajen con la gente, que trabajen las necesidades de las personas, y hay también algo que es muy novedoso, ¿no? Esta aplicación para teléfono celular. Además, se habla de la contratación de diferentes bufetes de abogado. ¿Es suficiente con todo ello, Soraya? ¿Qué opinas de estas acciones? Mira, yo creo que todo suma y que son buenas. Sin embargo, yo tengo mis dudas con respecto a
¿Qué tanto va a poder el gobierno mexicano evitar esas deportaciones? O sea, no sé si la intención de fortalecer a los consulados tiene que ver con la defensa en específico ahí en el territorio en Estados Unidos de las personas para evitar que sean deportadas. Creo yo que es muy difícil que logren detener esas deportaciones. Me parece que es bueno que los consulados estén, por ejemplo, visitando, ¿verdad?, las prisiones y demás, porque allí están las personas que seguramente van a ser deportadas primeramente, y que les brinden sobre todo información de qué es lo que pueden hacer una vez llegando a México. A mí me parece que lo que se tiene que fortalecer es cómo vamos a recibirlos, qué les va a ofrecer el gobierno de México, porque hay que entender que son personas que van a tener que replantearse toda su forma de vida en un país en el que no han estado, no conocen las dinámicas, hay una serie de cosas. Entonces, creo yo que lo que falta, tal vez lo está haciendo el gobierno, pero no lo han difundido, es cuál es la estrategia de atención una vez que las personas lleguen a México, que ese es para mí un punto importantísimo, porque nosotros, por ejemplo, en Tijuana, en esta frontera, hemos visto las consecuencias cuando no se atiende debidamente a las personas deportadas. Claro, consecuencias que resultan en ocasiones muy, muy tristes, muy lamentables, vidas truncadas de manera atroz que permanecen en Tijuana, pues vagando tristemente como fantasmas. Soraya, ¿cómo se está viviendo esta situación allá en la región de California? Pues es una región que tradicionalmente ha sido asentamiento de migrantes mexicanos, de migrantes indocumentados, y que además la dorada California no sería dorada sin el trabajo de estas personas. Pero ¿cómo se está viviendo por parte de los migrantes, por parte de las organizaciones? Pues mira, acá lo que vemos es bastante nerviosismo, obviamente, ¿no? Sobre todo de todas estas personas que tienen tiempo aquí esperando que les llegue su cita, ¿no? De esta famosa aplicación CBP One. Las personas estaban esperanzadas de que iban a poder ingresar de manera regular algún día, y bueno, hay gente que tiene ya meses esperando y que no ha logrado obtener una cita. Y esa es creo yo, como el grupo de población que está ahorita en una situación pues de mucha tensión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, atendemos a personas en nuestra organización y vemos que hay muchos problemas de salud mental. Las personas están deprimidas, están frustradas, tienen miedo, o sea, hay como mucha incertidumbre. Eso es lo que observamos en la población, ¿no? Esta situación de no tener certeza qué va a pasar y si van a poder cruzar algún día, porque, bueno, la sospecha es que esa aplicación la van a cerrar. Lo que nosotros creemos es que pues la frontera se va a cerrar prácticamente para los solicitantes de asilo, y eso pues genera mucho temor, muchas dudas, mucho miedo. Soraya, hay otro tema que es muy importante y que tiene relación con todo ello. Un instituto que lamentablemente a lo largo de décadas ha dejado mucho que decir. Hay conciencia de ello, y en algunas de las conferencias mañaneras, Claudia Sheinbaum habló de la necesaria transformación de este instituto en un verdadero aparato de movilidad humana, que su función fuera eso. En algún momento los grupos beta lo hicieron con cierta seriedad, aunque luego cayeron en graves problemas de corrupción que se denunciaron a lo largo de muchos años en diferentes medios. Pero ¿cómo ves esta posibilidad? Y lo otro que también se ha anunciado, que es muy interesante, atender este problema
desde una perspectiva multinacional. Y bueno, convocar a una verdadera conferencia internacional en que asistan los países beneficiarios económicamente de la migración, como Canadá y Estados Unidos, y los otros, que de alguna manera pues somos países donde las remesas son importantes para nuestra economía. Nos quedan 3 minutos, Soraya, pero ¿cómo ves estas propuestas? Sí, yo coincido, ¿no? En la urgente necesidad de transformar el Instituto Nacional de Migración, más bien desaparecerlo y crear algo nuevo, completamente nuevo, bajo otros principios y digamos, como bien dices, ¿no? Con esta vocación más de una gestión humanitaria de la migración y acabar con la detención migratoria, con estas conducciones de los migrantes que llegan al norte y los envían al sur. No hay información de qué migrantes están detenidos, que es una situación terrible del Instituto Nacional de Migración. Entonces sí, ojalá desaparezca y resurja algo que, digamos, tenga mucho más que ver justamente con la vocación de este gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Confiemos, esperemos que sí se haga eso. Y también coincido en que debe de haber una reingeniería de la gestión de la migración a nivel internacional. O sea, la migración no es lo que era, entonces se tiene que repensar completamente toda esta movilidad, porque tiene otras causas, hay otras necesidades, son otros los perfiles. Entonces sí tendríamos que estar hablando sobre eso, sobre una reingeniería internacional y también de las agencias internacionales que manejan el tema migratorio. O sea, quedaron anacrónicas porque surgieron en una coyuntura, estamos en otra coyuntura completamente distinta, tenemos que transformarnos. Eso es, Soraya, pues agradecerte mucho, sobre todo tu trabajo de muchos años en favor de los derechos de las personas migrantes. Soraya, de verdad, un saludo muy afectuoso de mi parte. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, ahora vamos al lado B de la información. Continuamos. La amenaza de Trump, la deportación masiva, puede correr por 2 caminos: el de su imposibilidad de verse realizada por los altos costos económicos que representa para los ciudadanos que pagan impuestos en Estados Unidos, o el de una realidad que sin efectismo alguno puede ser llamada terrorismo de Estado. Trump, personaje alucinado, fruto de la alucinante crisis del otrora país más poderosa del mundo, el imperio moderno, puede concebir la deportación de 11 millones de personas en una acción devastadora, una verdadera guerra perpetrada en contra de los más vulnerables en el supuesto país de las oportunidades. De acuerdo a un informe de la organización American Immigration Council, esta verdadera guerra en contra de los indocumentados tendría un costo de $315,000 millones. Esta operación incluye además jueces de inmigración, fiscales, personal administrativo y la construcción de nuevos centros de detención. Una operación que, de acuerdo al mencionado reporte, tendría un costo para los contribuyentes norteamericanos de $1 billón. Lo peor es el costo humano. En cuanto al costo humano, se puede hablar de acciones que en su conjunto pueden ser consideradas como terrorismo de Estado. Tom Homan, el ex policía convertido en zar fronterizo, recientemente hizo turismo en Texas. Fue a conocer la estrategia seguida por el gobernador Greg Abbott para enfrentar al enemigo: los migrantes en busca de una mejor vida, el uso de la Guardia Nacional, la construcción de centros de reclusión, en suma, la militarización de la frontera. Trump y Tom Ham deben de haber planeado ya cómo llevar adelante la descabellada idea de la deportación masiva. El camino para involucrar todo el poderío policíaco y militar de Estados Unidos principia con declarar el estado de excepción, por lo menos en las regiones donde se encuentra el enemigo, la frontera y muchas ciudades del centro y sur de Estados Unidos.
Hace unos días se conmemoraron, pues es una manera de decirlo, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, se celebraron los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y esa celebración realizada en el Zócalo nos lleva a una reflexión muy pertinente. ¿Cuál es el balance de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación? Vamos al lado B de la información. Hay que decirlo con todas sus palabras. Se viven días de cambios históricos, alegres días de una transformación de fondo de las instituciones de nuestro país. Reformas constitucionales que continúan el proceso de un radical cambio en la vida pública de México. Una verdadera revolución de terciopelo. El presidencialismo y la hegemonía del viejo modelo priista ya están en el basurero de la historia. En el poder legislativo hay una forma distinta de hacer política. Se debate y se suman votos a favor de las iniciativas de la mayoría electa. Hoy, la democracia se fragua con reformas constitucionales históricas. La reforma del Poder Judicial ya se inició. Los jueces y magistrados de este país serán elegidos democráticamente. La justicia será para todos y no un reducto del poder cómplice de los intereses más oscuros. Todo ello resultado de la acción ciudadana del voto, de la participación política de quienes en 2018 votaron para que el país tomara una nueva ruta, de quienes votaron a favor de un proyecto político progresista emanado del humanismo mexicano y que responde a un principio básico. Primero los pobres, pero hay más, mucho más en la cotidiana construcción de un futuro donde el Estado se hace cargo de su tarea esencial, el sustentar una vida digna para todos los mexicanos. La política social y sus programas ya están garantizados como derechos constitucionales. Las políticas públicas de este nuevo gobierno constituyen acciones para garantizar viviendas y alimentación, por ejemplo. También se dio un golpe seco al neoliberalismo. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad fueron declaradas empresas de utilidad pública. Bueno, continuamos y a mí me da mucho gusto recibir en este foro a José Manuel Fuentes. Es el más joven del equipo de los reporteros y yo soy el más viejo. Entonces, bueno, este espacio tiene una característica, mi querido José Manuel. No, pues la verdad, muchas gracias por la oportunidad, estimado maestro, por estar aquí. No, de ninguna manera. Y bueno, José Manuel, tú tienes la misión de todos los días estar en la mañanera, de ser el reportero de Capital 21, a mucha honra, allí en la mañanera. Lo haces muy bien, te lo quiero decir con mucho cariño, pero pues hay temas que además, pues tú tienes el tema de la mañanera, como se decía antes, al dedillo, colega, verdaderamente al dedillo. Y traemos el pulso, sobre todo porque tenemos la oportunidad de tener enfrente a la presidenta. Claro, claro, y hay un tema que es clave, ¿no? Mira, yo creo que el segundo piso de la Cuarta Transformación tiene que ver ni más ni menos con algo que es clave, las reformas constitucionales. ¿Cuáles son esas reformas y cuál es la importancia de que se hayan llevado a cabo, José Manuel? Sobre todo porque hay que cuestionarnos cuáles han sido los avances ahorita en este segundo piso de la Cuarta Transformación, porque hay que recordar que es una continuidad con cambio. Vemos que la presidenta Sheinbaum trae su propio estilo, trae sus propias reformas también, las va a anunciar pronto en febrero. Hay que recordar que ya siendo presidenta electa, promovió dos muy importantes, que es el del derecho a las mujeres, de tener una pensión de una edad de 60 a 64 años y también el programa de salud casa por casa, que esto le va a garantizar a los adultos mayores un acceso a la salud. Y también tenemos otras reformas que mandó el presidente López Obrador, que es fundamental señalar que a Capital 21 nos dio esa nota. Eso es importante decirlo. Fue exclusiva. Porque nos dieron la exclusiva de que el 5 de febrero del año pasado lanzó 20 reformas constitucionales, las cuales ya 14 se aprobaron,
Vemos que está la de Pemex y CFE, que dejan de ser empresas productivas del Estado, como se les catalogó en la reforma energética, que por cierto tú lo manejaste en un libro muy bueno sobre la quiebra en Pemex, etcétera. Vemos que ahora Pemex y CFE regresan a tener un rol importante, claro, que son empresas públicas. Pero también otra reforma en la que vemos que costó trabajo para las élites aceptar, que es la reforma al Poder Judicial, algo histórico, que incluso líderes de América Latina, como Cristina Fernández de Kirchner, entre otros, resaltan que es una gran oportunidad para México llevar a este poder que pues, prácticamente se sentían la élite, que no se podían tocar, pues ahora sí va a haber pues un voto popular a través de las urnas, y esto pues es una noticia a nivel mundial. Y amplía la dimensión de la democracia en nuestro país, ¿no? No hay la menor duda de que el sistema político mexicano se está reformando de una manera histórica. Y yo quiero preguntarte, cuando uno mira la mañanera, de verdad, todo son buenas noticias, porque esas buenas noticias hablan de acciones concretas de este gobierno que mantiene una línea progresista en términos de políticas públicas. Yo te quiero preguntar, José Manuel, sobre ello. ¿Cuáles son esas principales acciones políticas que en estos primeros 100 días de gobierno, en 3 meses, ha llevado adelante el gobierno de Claudia Sheinbaum? Sobre todo porque hemos visto que este gobierno le ha dado pues una prioridad a las mujeres, que eso es importante. Claudia Sheinbaum es la primera presidenta mujer en México, eso es importante decirlo. En 2024 cumplimos 200 años de ser independientes, y eso es fundamental destacar, de que ahora tenemos una mujer presidenta, y por eso ella promovió primero una secretaría de la mujer. Eso es fundamental para proteger a la mujer, disminuir los feminicidios, etcétera, acabar con esa discriminación que hay contra la mujer. También hay otro tema fundamental que la presidenta fue promoviendo, es la tecnología. La cuarta transformación, yo diría que la cuarta 3 escribe con T de tecnología, porque necesitamos tecnología. Desgraciadamente en gobiernos anteriores no se daba un impulso al sector tecnológico, pues destruían la industria petroquímica, todo eso, ¿no? Y muchas cosas, lo de las vacunas, etcétera. No les importó realmente cuidar la industria tecnológica. Ahora sí, hasta vamos a tener pues un carro eléctrico. Eso es importante, porque ese carro eléctrico mexicano, que a la par ese proyecto lleva también a utilizar el litio, que todavía no lo explotamos, estamos en exploración, pero para poder explotar tanto el litio como el carro eléctrico, se creó una Secretaría de Ciencia. Eso es fundamental, porque sí teníamos al CONACYT, pero no lo teníamos como secretaría. Entonces, este gobierno, a final de cuentas, nos va a dar pues la parte tecnológica que le hizo falta al gobierno anterior. Y sabemos que el Tratado de Libre Comercio, que se va a revisar en 2026, también nos ponían ciertas trabas para que no pudiéramos tener mayor acceso a la tecnología. Pero la presidenta Sheinbaum, a mi punto de vista, está utilizando las circunstancias actuales a nivel internacional para ir metiendo a México en el sector tecnológico. Claro, y hay algo que es muy importante, es que a partir de las acciones del Estado, de todo lo que implica estas posibilidades, estos recursos, ni más ni menos que se garantizan los derechos a una vida digna de los mexicanos. Esa es la labor y la única justificación de que existe el Estado como tal. Un estado de bienestar. Claro, un estado de bienestar. Sobre todo porque también lanzó una iniciativa muy importante para garantizar el derecho a los trabajadores de aplicaciones, que eso en el mundo es un ejemplo, porque hemos visto que en Estados Unidos, en Europa, todavía no se avanza en esos derechos laborales de este tipo de aplicaciones que se agudizaron durante la pandemia. Entonces también vemos que la presidenta Sheinbaum trae pues el pulso a nivel internacional en ese sentido, sobre todo porque también se promovió pues el aumento al salario mínimo. Eso también es fundamental, porque en los gobiernos anteriores, pues no, me refiero a los neoliberales, pues no aumentaba el salario mínimo, ahora aumentó el 12%. Y el presidente López Obrador siguió una política laboral. Obvio que ahí también en la política laboral es muy amplia, porque quedan pendientes también. Por ejemplo,
lo de los sindicatos. Ese es otro tema, ¿no? Pero el sistema de los sindicatos todavía hay que democratizarlos más, porque eso también se traduce en seguir garantizando el bienestar de la población. Otro pendiente, el de Pemex, sindicato de Pemex. Ahí hubo algunos problemillas para escoger al líder sindical, etcétera. Entonces, todavía quedan algunos pendientes en materia laboral, pero hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando. Y es cierto, nos queda poco tiempo, José Manuel, pero un tema insoslayable es el tema de la seguridad. ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que ha pasado en términos de esta estrategia de seguridad pública, de esta construcción de la paz? He visto que los medios internacionales, nacionales, han dicho, la presidenta Sheinbaum cambió de estrategia. Dicen, ya cambió de estrategia. Pero se les olvida decir que la presidenta fortaleció un eje, porque la estrategia de la presidenta son 4. El primero es el tema de atender las causas. El segundo, fortalecer la Guardia Nacional, que se creó en el gobierno anterior del presidente López Obrador. El otro ese es el factor que agrega la presidenta, es investigación e inteligencia, que eso se aplicó en la Ciudad de México cuando ella era jefa de gobierno. Eso le falta un poco a la administración anterior. Vemos que ahora se fortalece también y se cambia la Constitución y las leyes para poder hacerlo efectivo. Y el otro es la coordinación. En el gobierno anterior hemos visto que el fiscal general de la República, Gertz Manero, ya no aparecía en las mañaneras. Eso pues yo lo pude documentar, no estaba Gertz Manero. Ahora vemos a Gertz Manero cada informe de seguridad ahí. Entonces, esto refleja también que la inteligencia y también la coordinación y la investigación da resultados. En 3 meses hemos visto que los homicidios dolosos disminuyen 16.3% entre el periodo de septiembre a diciembre del año pasado. También tenemos que, por ejemplo, el feminicidio, estoy hablando también de este mismo periodo, 26.5%. Ahora, ¿hay pendientes? Claro que los hay. Todavía hay muchos pendientes, porque hay zonas, y esto yo lo comento en mis análisis en otros lugares, es de que hay lugares en donde hay mucha violencia, pero también es fundamental entender el por qué hay violencia en esos lugares, en donde hay, yo le digo así, joyas geopolíticas, litio, petróleo, etcétera. Y esas son, y yo creo que a mi punto de vista, se tiene que atender desde una óptica geoestratégica, no como lo manejan algunos compañeros o colegas de la narconarrativa del Chapo Guzmán, que tiene tantos hijos. Creo que eso, las intimidades de los cárteles y de los líderes de los cárteles, eso queda atrás. Tenemos que entender el por qué están en Tamaulipas. Claro, tenemos que entender esas cosas de manera clara y entender que al final de cuentas corresponde sin duda, como lo has mencionado, a una realidad geopolítica. Yo solamente quisiera destacar, para concluir, mi querido José Manuel, el tema de la atención a las causas. Es prioritario y hay toda una serie muy importante de acciones políticas por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Fundamental el abatir las causas, fundamental en abatir ese abandono, esa marginación que a muchos jóvenes, hay que decirlo, dejó como única opción de vida ser cooptados por el crimen organizado. José Manuel, no es la última vez que vienes por acá, ¿eh? No. Te comprometo a que vengas en otras ocasiones y que hablemos de eso, de lo que está pasando con el gobierno de la Cuarta Transformación, claro que sí, en relación a lo que pasa con los temas que manejamos en este programa. Y por lo pronto hacemos una pausa y continuamos. Bueno, pues continuamos. No olvidemos a la guerra, la terrible guerra que se da en Ucrania, la terrible guerra que se da en distintos territorios del África subsahariana, una tierra lamentablemente siempre en conflicto. Y no olvidemos la guerra de Gaza, una guerra a la que por sus características terribles, atroces, llamamos genocidio. No es otra cosa que genocidio. Y ahora los voy a invitar al lado B de la información para, tristemente compartir con ustedes algunos datos muy dolorosos y terribles de los efectos de este genocidio. 44,000 muertes y contando. Vamos al lado B
de la información. La guerra de Gaza puede ser considerada como la más atroz guerra realizada en la historia de la humanidad, dada la dimensión de su letalidad y su capacidad de devastación. Solo en los 2 primeros días del conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023, Israel llevó a cabo 10.000 ataques aéreos con las peores consecuencias. ¿Cómo definir a esta guerra? Una guerra surgida del ánimo de venganza después del ataque de Hamas a Israel. Una guerra de expansión sionista. Por sus características y efectos, por su demencial acontecer, una guerra genocida. 45.000 muertes y contando. Solo al final de la pesadilla se podrá hacer el recuento final. Un año después de iniciada esta guerra, se estima que más de 13.000 niños han sucumbido en bombardeos a ciudades arrasadas. También han muerto integrantes de organizaciones humanitarias, trabajadores sanitarios y periodistas. Más de 2 millones de personas sobreviven en precarias condiciones en campamentos de desplazados. Los altos mandos militares y políticos de Israel consideran a esta guerra de aniquilación y eliminación del pueblo palestino. La ofensiva militar ha sido devastadora, una versión apocalíptica de lo que llamamos guerra. Daños masivos, efecto de bombardeos, barrios arrasados, ciudades reducidas a montones de escombros. En el inventario de la tragedia hay que incluir la destrucción de la infraestructura necesaria para la vida, la muerte sembrada en campos agrícolas y el brutal zarpazo de una cruel bestia en contra de símbolos culturales y religiosos donde los palestinos reconocen su identidad. Los crímenes de guerra del genocidio en Gaza permanecen impunes. En mayo de 2024, la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de detención en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y de quien ocupara el cargo de ministro de Defensa de ese país, Yoav Gallant. Es como si fuéramos seres infrahumanos. Ese es el título de un informe de un enorme valor civil de Amnistía Internacional. Ustedes saben, Amnistía Internacional es sin duda la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, pues con una mayor tradición, con una mayor credibilidad. Y pocas veces yo sigo los informes de Amnistía Internacional, me he encontrado con un informe con un valor civil tan grande. Un informe donde platicábamos con nuestra invitada, se conjuga la crudeza de los datos, la minuciosidad de la investigación con algo que es fundamental, lo humano, porque es un informe que llega al corazón y estremece. Y yo quiero agradecer mucho la presencia acá de Edith Olivares. Edith, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es muy grato conversar contigo, Edith. Y bueno, de verdad, gracias por este informe. Bueno, primero, Víctor, muchísimas gracias por abrir el espacio a Amnistía Internacional para un informe para hablar de un informe que, como señalas, es un informe en que Amnistía Internacional ha tratado de ser sumamente rigurosa, como en general tratamos de ser en nuestros informes, pero en donde también hemos dado mucha importancia al factor humano, porque estamos hablando justamente de cómo en este informe de Amnistía muestra que sí se está cometiendo un genocidio en Gaza y que es un genocidio que está afectando a la vida de miles de personas en los territorios ocupados palestinos en la Franja de Gaza, pero que nos debe conmover a toda la humanidad. No podemos volver a presenciar algo como lo que estamos viviendo ahora. Sin duda, yo quiero destacar lo que mencionabas, ¿no? La dimensión de esta investigación. Es una investigación pues con pocos precedentes, hay que decirlo. Y luego lo otro, pues sí, usamos a veces con cierta ligereza palabras como genocidio. Aquí hay una
plena demostración de cómo lo que se da en Gaza es un genocidio. Sí, fíjate, Víctor, que el objetivo del informe para Amnistía fue señalar, Amnistía en todos los informes, lo que rige, digamos, nuestra actuación es el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces el informe empieza señalando, de acuerdo a la Convención contra el Genocidio, que por cierto el Estado de Israel además suscribió en el año 1950, y que esa es una convención que surge justamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se conforman las Naciones Unidas. Una de las primeras convenciones que se aprueba en el seno de Naciones Unidas es una convención contra el genocidio, porque hay que recordar además que Naciones Unidas, esa organización, surge después de un genocidio también, ¿verdad? Entonces, la Convención contra el Genocidio establece 5 criterios para señalar que se está cometiendo un genocidio. Y lo que nuestro informe logra mostrar con evidencia documental, con base en entrevistas, pero también con revisión de imágenes satelitales, es que se están cumpliendo 3 de las 5 criterios para hablar de un genocidio. Y las voy a decir cuáles son las 3 para que tengamos mucha claridad de por qué estamos hablando de un genocidio. Por un lado, se está cumpliendo el criterio de que hay una matanza de miembros de la población palestina que vive en la Franja de Gaza intencionalmente por parte del Estado de Israel. Por otro lado, este es el segundo criterio, hay una lesión grave a la integridad física y mental de las personas palestinas que viven en la Franja de Gaza y que se da a través de diferentes acciones, no solamente a través de las acciones armadas intencionadas, sino también de la propia, digamos, reclusión de la población palestina que vive en la Franja de Gaza. Y la tercera es que hay un sometimiento intencional a condiciones de existencia con la intención de acarrear la destrucción física de la población palestina en la Franja de Gaza. Son 3 condicionantes que se establecen en la Convención contra el Genocidio, y lo que es interesante señalar es que con solo una de esas 5, con solo una se puede hablar de genocidio. Y lo que Amnistía muestra es que se están dando 3 de las 5. Es claramente lo que está sucediendo ahí, es un genocidio contra la población palestina que habita en la Franja de Gaza. Y nosotras lo señalamos de manera muy contundente, y sé que es muy duro, pero hay que reconocer que esto es lo que está haciendo el Estado de Israel. El Estado de Israel está tratando a la población palestina de Gaza como un grupo infrahumano. Es decir, hay tratamientos a la población como si no fueran seres humanos. ¿Y a qué me refiero con eso? Y el informe es muy fuerte en los testimonios. El Estado de Israel trata a la población palestina que habita en la Franja de Gaza como si no fuera digna de los más básicos derechos humanos, de acceder a los más básicos derechos humanos, como es el derecho a la salud, el derecho a la vida, la libertad de tránsito. Estamos hablando de 2 millones de personas que no pueden salir de la Franja de Gaza, ¿no? Hay una serie de características en donde se puede mostrar que el Estado de Israel está tratando a la población palestina como si no fueran seres humanos. Terrible, porque al final de cuentas nos habla de una condición extrema de discriminación, de una situación tan brutal que hablan los diferentes funcionarios del Estado de Israel de la aniquilación del pueblo palestino. Es atroz y es verdaderamente un horror, tomando en cuenta que ese pueblo de Israel fue víctima también de un genocidio. Es una situación muy grave. Yo quisiera conocer tu punto de vista sobre este grado brutal de discriminación y sobre este otro elemento que es este discurso, pues de verdad, ¿cómo llamarlo, no? Un discurso de horror. Es un discurso discriminatorio, racista, con claramente tintes racistas, y creo que así hay que señalarlo, porque parte de lo que el informe también muestra y que ha sido discusión pública desde que empezó esta guerra y este ataque directo a la población palestina es si la población palestina es un grupo étnico o no, que es algo de lo que se discute en la Convención contra el Genocidio. Y yo creo que aquí es importante recordar, la población palestina, cuando hablamos de la población palestina estamos hablando de una identidad étnica, es decir, hay un grupo étnico
étnico que se está tratando de aniquilar, que está tratando de aniquilar el Estado de Israel. Hay un grupo con una orientación religiosa también, que también es uno de los elementos de la identidad étnica, y hay un grupo racial, que es el grupo de la población palestina. Es decir, esas tres características que además, como bien señalas, Víctor, son muy similares a las que distinguía al pueblo judío. Eran un grupo de personas a las que les unían no solamente las características, digamos, físicas y étnicas, sino también unas características religiosas. No toda la población judía es creyente, digamos, comparte las mismas creencias religiosas. Lo mismo pasa con la población palestina. Es decir, es un grupo de población que por su orientación, digamos, por sus creencias religiosas, por sus características físicas y por su herencia étnica, está siendo aniquilado y está siendo, como dices, discriminado, pero yo iría un poco más allá de la discriminación, porque sí hay un trato no solamente de exclusión de acceso a derechos, sino de no reconocimiento de su calidad humana. Es decir, estamos un paso más allá de la discriminación, porque no solamente es que hay no acceso a derechos, es que los derechos más básicos de los seres humanos se les están negando a la población palestina, que incluye el derecho a la ciudadanía. Hay una intención de aniquilar a un grupo étnico por parte de un Estado. Y creo que también es importante que reflexionemos sobre esto, Víctor, porque aquí no estamos en un tema de el pueblo judío contra el pueblo palestino. Estamos hablando de un Estado, no de un pueblo, de un Estado, claro, que está dirigiendo, digamos, recursos, incluso recursos armados, hacia la destrucción de una población específicamente que se caracteriza por su, digamos, por su identidad. Y esto en el informe se explica y con mucha claridad para las personas que tengan, digamos, la amabilidad de leerlo, pero además creo que eso es lo que ha provocado también, digamos, o ha movilizado la solidaridad internacional con este pueblo, y por eso es que vemos a tantas personas, digamos, identificándose con algunos, digamos, de los rasgos identitarios palestinos, como, digamos, como algunas de las frases y los colores. Aquí yo tengo como la portada del informe, que se hace justamente con los colores de la bandera palestina, porque son algunos de los rasgos identitarios que quienes estamos siendo solidarias con ese pueblo y estamos oponiéndonos a ese genocidio, digamos, nos identifica también. Claro, hay un tema que es muy importante y que tiene que ver tristemente con la impunidad. Existe ya una orden de detención en contra del primer ministro de Israel y en contra de quien fue el ministro de Defensa durante la mayor parte de estos ataques terribles en contra del pueblo palestino. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué podemos hacer para exigir que estos crímenes más temprano que tarde cesen y por otro lado se sancione de manera ejemplar a los culpables? Bueno, yo diría ahí como dos cosas importantes. Nosotras siempre que en Amnistía hacemos un informe es justamente para movilizar a la acción. Es decir, nosotros somos una organización, un movimiento, y estamos haciendo incidencia a nivel de Naciones Unidas y con los estados, obviamente también con el Estado de Israel, y creo que mucha incidencia tendríamos que hacer también con el gobierno de Estados Unidos, que está detrás también de este genocidio, y eso hay que señalarlo claramente, y el informe también lo denuncia. Pero sobre todo yo quiero recordar que tenemos mucho que hacer las personas, la ciudadanía, las organizaciones sociales. Es esa movilización lo que puede lograr que este genocidio se detenga. Y nosotras creemos que lo que está sucediendo justamente en el seno de Naciones Unidas, que es que Estados Unidos y los aliados de Israel están deteniendo todas las acciones que está impulsando la Organización de Naciones Unidas para terminar con este genocidio, requieren de muchísima presión de la ciudadanía. Esto tiene que tener un alto costo político para estos estados, y ese costo político se eleva cuando la ciudadanía se involucra. Por eso nuestro llamado es a salir a las calles, a continuar denunciando, a exigir a los estados no solamente que detengan el genocidio, sino, voy a ser muy clara, porque desde Amnistía lo hemos tratado de hacer, también denunciar a los estados que, aunque condenan el genocidio, siguen colaborando con la venta de armas a Israel, que es una de las peticiones fundamentales. Claro, y ese es el gran negocio de la guerra. Edith, se nos acaba el tiempo, pero agradecerte mucho este
este informe, agradecer mucho, pues hay que decirlo, el valor civil de Amnistía Internacional y el que a lo largo de muchas décadas haya orientado los pasos de muchos que nos involucramos en la defensa de los derechos humanos. Edith, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, nos encontramos la próxima ocasión aquí en A Fondo, pero nos vamos y bueno, celebremos la música a pesar de todo ello y celebremos la música con canciones de amor. Vamos a la sección, perdonen ustedes, de Celebremos la Música. Soy un tonto sentimental en un juego donde ya no vale eso. A pesar de saberlo, el haberte conocido fue un aliciente a mis ensueños. Me perdí en tu mirar, en tus versos, sin tener noción del tiempo. Al tomarte las manos, el estar solo contigo fue un aliciente a mis ensueños. Pero he de confesar que tantos años sin jugar me hacen tropezar con cada paso duro más. ¿Acaso me volví loco? Tú sabes más. La incertidumbre es la que mata. Si hubo algo, sé sensata y no me mientas, por favor. La sobriedad nos delata. Si lo sentimos es que nos falta, aunque ambos sabemos que falló. Le doy vueltas sin cesar. Es muy tonto que tú no sientas lo mismo, a pesar de saberlo. Alejarnos es normal, olvidamos el misterio. Pero he de confesar que tantos años sin jugar me hacen tropezar con cada paso duro más. ¿Acaso me volví loco? Tú sabes más. La indiferencia es perfecta. Si hubo algo, sé discreta y no me busques, por favor. La soledad nos delata. Si lo sentimos es que nos mata, aunque ambos sabemos que faltó. Oh, que faltó, que faltó, que faltó. Güense, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Estoy aquí para que me digas qué faltó, Güense. ¿Qué faltó? Quizá un poquito más de ensayo. No, qué gusto. Estamos aquí en Celebremos la Música, celebrando esta expresión maravillosa, llena de amor,
llena de gozo, ¿no? También un poquito de tristeza, pero qué bonito es hablar del amor y qué bonito es celebrarlo, sobre todo en estos tiempos tan duros, ¿no? En el mundo. Qué gusto tenerte por acá, Güense, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntame un poquito sobre esta canción, de dónde nace y también por ahí una probadita sobre cómo compones, Güense. A mí me encantaría saber. Ok, bueno, esta canción viene de una experiencia que tuve con una chica hace ya unos 4 años. Esta chica me decía que le gustaba mucho la música como de épocas anteriores, 40, 50, este tipo de composición más un poco más tirada a morirse. Así se siente, ¿eh? Sí se siente como de las baladas antiguas. Sí, de hecho, gracias a esta experiencia y otras más, como que llevé mi estilo de composición a un poco más, bueno, como le digo a muchos amigos y en otros lados, cómo me hubiera encantado ser compositor para José José. Siento que le hubiera quedado muy, muy chido este tipo de canciones. Y bueno, con esa experiencia pues, me puse a la tarea de componer de este estilo más dolido, vaya. Aunque Que digo, aunque sí es algo dolido, sí rescata mucho el amor, ¿eh? Yo sí lo encuentro bastante romántico y hasta esperanzador. bueno, donde, ya sabes, donde, como en el yin yang, ¿no? Donde hay un poco de bien, donde hay bien y un poco de mal, entonces donde hay un poco de donde hay tristeza hay un poquito de amor. Claro, ahí queda. Oye, Güense, platícame sobre cómo escribes. Yo sé que tú estás en esta escena maravillosa de compositores mexicanos, que ahorita está sucediendo muchísimo. Hay una efervescencia maravillosa en esta trova, no sé cómo llamarlo, en estas baladas, estos cantautores con su guitarra. ¿Qué está pasando? Cuéntame, ¿cómo lo has vivido? Bueno, ha sido una experiencia muy curiosa, ya que yo tengo mi banda que se llama Aún, y durante todo este tiempo he ido de proyecto en proyecto, tocando en conjunto, compartiendo el escenario con más de una persona. Y bueno, he estado recientemente explorando el círculo de los cantautores y sí se siente diferente porque es uno solo contra el mundo. Ya no tengo el apoyo de no solo mis amigos, sino de mis otros compañeros de música, claro, con los cuales entre todos nos respaldamos, y si hay un pequeñito error ahí como que se me olvidó una nota, algo así, pues alguien más lo va a respaldar. Claro. Pero aquí sí pesa mucho el hecho de decir, bueno, soy yo solito, yo solo tengo que darle todo el empuje a la canción. Pero eso también es muy poderoso, ¿no? Creo que eso también es un arma de doble filo, pero yo me identifico con eso, ¿eh? A mí creo que para mí ha sido algo muy importante, pero en cuanto a esta cuestión cultural, está sucediendo, ¿no? O sea, hay muchos círculos de cantautores. Yo últimamente he tenido la fortuna de conocer a muchas personas muy talentosas, compositores maravillosos. Sí, supongo que corresponde un poco también a mi experiencia personal, ya que sí, ahorita que lo exploro más y más me doy cuenta que más y más sabemos. Más cantautores, más gente que quiere contarte una historia o pasar un buen rato, que creo que es lo importante, claro, en cuanto a la música se refiere. Y eso es también lo que yo intento reflejar en mis composiciones, es como que es más anecdótico el asunto, no tanto de escenarios imaginarios o hipótesis, no, es realmente yo en lo personal escribo de lo que me pasó. Claro. ¿Y cuál es tu intención con eso, hacia el mundo? ¿Qué quieres lograr con esas composiciones tan lindas? Creo que lo que busco es la conexión con la gente, ya que de alguna vez que leí en algún lado de que justamente la gente es capaz de comprenderse mejor a través de entender su dolor. No tanto sus alegrías y demás cosas, sino lo que les aqueja, lo que les duele. De esa manera muchas cosas se podrán evitar, tal vez si simplemente supieras por lo que la otra persona ha pasado. Claro, puede ser muy transformador, Güense. Qué bonito, Güense. Te agradezco mucho haber compartido esta canción que se llama Ilusión, que es bellísima. Vayan a escuchar a plataformas y pues ojalá nos veamos por aquí de nuevo. Sí, eso espero. Muchas gracias, Güense. A ti, muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves en Celebremos la Música.